Buenas, queridos espectadores de Som Design, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos como invitado a un fotógrafo y youtuber alicantino que actualmente cuenta con más de 34.000 seguidores en Instagram. Damos la bienvenida a Manuel Díaz, o como lo conocen sus seguidores, La Mochila de Lolo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. En primer lugar, ¿nos podrías contar quién es La Mochila de Lolo? ¿Cómo comenzó este proyecto? Bueno, sí, la mochila del oro es como un concepto de lo que realmente soy ahora, que en su momento yo inicio en 2015 más o menos, cuando iba a empezar a estudiar turismo. Una amiga me propuso que me pusiera un nombre así que me complementara, porque estaba empezando a grabar como vídeos de viajes y al final pues acabé creándome un canal de YouTube donde tengo 100 vídeos, que eso es lo que me lanzó a la fotografía. Y entonces es como que ese nombre me engloba en todo lo que hago. No es algo genérico físico como una mochila, sino es todo lo que va dentro de mí. Y bueno, la mochila de Lolo, con eso me quedé. ¿Qué es para ti la fotografía? Pues la fotografía es algo que me libera mucho, ¿no? Al principio sí que era como un hobby, una prueba, ya que me regalaron una cámara para seguir grabando vídeos para YouTube, pero me di cuenta que la cámara era mejor para fotografía. Me puse a hacer fotos hasta que poco a poco, al paso de 2 o 3 años hasta ahora, me he dado cuenta que es un trabajo para mí, al punto de que me he llegado a dejar la hostelería por hacer trabajo de fotografía. Y sobre todo en momentos de estos, que llevamos 2 meses sin poder salir, noto mucho que la fotografía me hace mucha falta. Es algo que necesito desconectar. Yo desconecto con varias cosas, que es yéndome a pasear, yéndome en coche yo solo, a bucear, pero hacer fotos es algo que me libera bastante. Y para mí es mi vida en realidad. ¿Qué tipo de fotografías son las que te gustan más hacer? Bueno, intento tirar ahora últimamente ya más, ya llevo 1 año y medio, con algo, estilo creativo, mezclado con retrato y un poco de detalle, ¿no? Siempre como un storytelling, contando mediante texto una historia junto a la fotografía. Y me decanto más por esto, ¿no? Como llegar al espectador de alguna manera. Sí que es verdad que hay mucho contenido, consumimos mucho contenido audiovisual y yo creo que ser un poquito diferente también es bueno, ¿no? Para diferenciarte un poquito. Actualmente tienes más de 34.000 seguidores en tu cuenta de Instagram. ¿Cómo ha sido posible? Pues todo comenzó como un hobby, me creé la cuenta y al medio año pues las fotos empezaban a gustar, llegué a 5.000 y así poco a poco he ido por tirones, la verdad. Por ejemplo, llevo como medio año hace medio año tenía 32.000, o sea, voy muy lento. De hecho, me he creado una cuenta de escritos que desde octubre a día de hoy tengo como 140.000 seguidores. Y ahí, porque es un contenido diferente, que ve gente diferente, pero por eso no me obsesiono, en el sentido de que la mochila, pues para mí es mi vida, es mi fotografía, es lo que yo creo y pienso. En estos tiempos convulsos que vivimos, ¿te han inspirado de alguna forma para hacer alguna obra fotográfica? Sí que es verdad que he consumido muchas series, mucha música, porque a mí lo que me inspira para crear es la música, el cine, series y lo que tengo en mi cabeza siempre. Entonces como que es una mezcla de todo y lo quiero plasmar. Y he consumido 13, 14 series y 5 o 6 películas que yo creo que me han dado cosas para hacer a partir de la semana que viene, cuando se pueda volver a hacer fotos. Y tengo cositas pensadas, aunque soy muy, muy, muy de improvisar. Pero bueno. Echando un ojo a tus obras, se observa una mayoría presencia de la mujer como protagonista. ¿Tiene esto algún porqué? No, simplemente porque creo que como hombre, creo que los hombres somos un poco malos a la hora de posar, ¿no? Y es como que un hombre posando bien sale bien, pero a veces posando mal no tanto. Es como que no nos lo creemos. De hecho, el claro ejemplo es tú mismo, ¿no? Yo siempre me he intentado poner, pero no salgo bien. Mi hermano también. Mucha gente tiene ese problema. Y la mujer es como que, para mí, el cuerpo de la mujer y la mujer en sí, sea como sea la mujer, sea delgada, sea alta, sea flaca, sea negra, es arte. Entonces, no hay nada mejor que plasmar el cuerpo femenino y plasmar el ideal de feminismo en fotografía, como difusión, como rebelión. Y yo creo que uno de los hechos que hacen que yo pues saque a la mujer es
todo lo que lleva en sí una mujer, no es solo un cuerpo, es mucho más. ¿A qué fotógrafos admiras o cuáles te han influenciado? Sí que es verdad que con el paso del tiempo vas cambiando, ¿no? De estilos, ideales. Brandon Wolfel al principio, luego Ethan Go o Z o gente así, ¿no? Pero como idolatrar nadie como tal. Realmente sí que me gusta muchísimo Delfina Carmona y Cebatic o algo así se llama. Son dos personas que uno tanto el diseño de fotografía y la otra como el minimalismo, ¿no? de una fotografía en sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, proyectos como tal, tengo varios, pero claro, con el tema este de que no se puede salir, porque tengo uno en Barcelona en agosto y según las fases ya veremos si se puede ir. Otro en Madrid, tengo varias cosas en Málaga, pero como tal, proyecto no tengo nada, o sea, está todo por ver. Tengo cosas, pero sin cerrar hasta que no se sepa, pero tengo futuro. Yo creo que de hecho la industria fotográfica no se pierde del todo debido a que van a volver ganas de crear, van a volver ganas de hacer arte en sí, ¿no? La cultura. Pues muchísimas gracias Manuel por atendernos y mucho ánimo para tus futuros proyectos. Nada, un saludo y gracias a vosotros. Gracias. Y vosotros, queridos espectadores, nos vemos la próxima semana.